nos metemos en el tramo final de este puro contenido de viernes, 7 de mayo, con una conmemoración especial. Hoy se cumplen 102 años del nacimiento de Eva Duarte de Perón. Evita en el recuerdo, Evita en la historia y Evita en el presente. Y para eso, como cada semana, como cada día, como cada momento en donde nos merecemos y nos proponemos pensar en voz alta, lo convocamos a Martín Ripari. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Abrazo grande. Pablito. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, es un aniversario del nacimiento de Eva Perón muy especial, lo mismo que el año pasado, en un contexto muy complejo. Y la primera es, como disparador, ¿cuánto de eso que yo decía en la introducción hay hoy vigente, hay hoy dando vueltas entre nosotros, de ese legado de una persona que vivió nada más que 33 años, que tuvo una vida en la política de apenas 6-7 años, y sin embargo, hoy a más de 70 años, o a casi 70 años de su muerte, todavía nos convoca a reflexionar sobre su figura y sobre su presencia, ¿no? Sí, yo creo que Evita está más viva que nunca, porque todos los logros sociales del peronismo de la segunda mitad de la década del 40 tienen que ver con su figura como columna vertebral, sin ningún lugar a duda. Todo empezó allá por enero del 44, cuando fue el terremoto de San Juan, con una aparición pública del entonces ministro de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra, vicepresidente de la Nación, el teniente coronel Juan Domingo Perón, y esa irrupción casi fulgurante de Evita, interrumpiendo su paso, diciéndole que iba a ser su más consuetudinaria seguidora y que lo iba a hacer hasta desfallecer. Y a partir de ahí nació una historia de amor que luego se transformó en una historia de amor de nivel nacional, porque fue el amor de Evita por su pueblo, por los descamisados de la patria, como ella los llamaba, aquellos que vivieron a la sombra de la postergación de la clase opulenta y represora de la Argentina, que es la derecha, que hoy nos oprime de la misma manera. Pero de no haber sido por ese cobijo de derechos, de creación de derechos, donde había un montón de necesidades, Evita creó, las convirtió en un manojo de derechos muy grande. Derechos que hasta acá, si hacemos un recorrido histórico del 55 en adelante, ningún gobierno, por muy sangriento, de derecha, insensible que fuese, pudo ir en contra de esos mandatos históricos del peronismo, que, insisto, la figura política pública y cabecera del proyecto era el general Perón. Eso no hay ninguna duda de eso. Pero el costado social, el costado político, de barro en la suela, de barro en el trajecito sastre, era gracias a la figura de Eva. Y tal es así que una vez desaparecida físicamente Eva Perón, el proyecto peronista empezó a resquebrajarse visiblemente. Tal es así algunas reacciones intempestivas del entonces presidente Perón, que se pueden considerar grandes errores estratégicos, sobre todo del 54 al 55, que terminan con el derrocamiento del general, entonces coronel Perón, presidente de la Nación. Ahora vamos en un instante a escuchar, tenemos dos audios preparados con Martín. Uno tiene que ver con el famoso discurso del renunciamiento, ¿no? Año 1951, cuando desde la CGT fundamentalmente se la proponía a Evita como candidata a vicepresidenta. Hay imágenes inclusive filmadas de un acto inmenso en la 9 de julio, en lo que hoy es el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud, donde está la imagen de Evita precisamente, en donde ella no hace ese renunciamiento, sino que es unos días después. Ya estaba enferma, ella moriría en julio del 52. Ahora en un instante lo vamos a escuchar y después, por supuesto, también tenemos lo que es considerado el último discurso de Evita ya en 1952. Pero
quería pensar esto porque vos hablás del tándem que se había generado entre el entonces coronel Perón y una muy joven Evita. Digo, a veces hay que situarse en el contexto de pensar en una piba de 30 años, lo voy a decir con esa familiaridad. Y como en cualquier proyecto político, que son proyectos colectivos, de construcción colectiva, obviamente en este caso hablamos de un líder trascendental como hay pocos en el mundo, también había una división de roles en ese dúo, ¿no? Y Perón, da la impresión, tenía la responsabilidad del jefe de Estado, que no siempre tiene el rasgo más amable, y ella tenía otro juego, otra libertad también, ¿no? Otra creación, si lo hablamos en términos hasta futboleros. Sí, a ver, acá la mala de la película era Eva. Y esto visto con los... Pero la mala para la contra, o los Contreras, claro, como decía ella. Claro. Esto con los ojos de la oligarquía de aquella época. Está muy bien recreada la escena en la película Eva Perón, la de Esther Doris, cuando las echa patadas de la fundación a las señoras de la Sociedad de Beneficencia, esa suerte de tugurio de migajas, que repartía migajas, el famoso efecto derrame repartido desde la Sociedad de Beneficencia, que por supuesto de la que siempre era cómplice la primera dama, en tanto y en cuanto fuese la esposa de un presidente del riñón de la derecha, como Evita era bastarda, sublevada a la oligarquía, esposa del presidente de la nación, de un presidente que encabezaba un proyecto para ellos demagógico, fascista y todo lo que sabemos que dicen, como ahora andan diciendo por ahí que el gobierno nacional popular de hoy en Argentina persigue jueces, periodistas, lo que es una clara claro reflejo de lo que han hecho ellos como gobierno hasta hace un puñado de meses. Bueno, eso mismo lo decían del gobierno peronista y lo decían de Eva, y no podían permitirse las señoras de la Sociedad de Beneficencia tener a una bastarda provinciana que era una prostituta que se acostaba en la cama del presidente de la nación como parte de esa Sociedad de Beneficencia blanca, pulcra e impoluta. Y ese es uno de los más grandes triunfos del proyecto nacional y popular del peronismo de los años 40-50. Estamos charlando con... La figura de Eva era la que tenía el peso real del proyecto. Perón era el hombre que ponía el lomo para cobijar políticamente el rol de Eva. Pero la que llevaba la pelota bajo el brazo, la que llevaba la cinta de capitán o de capitana, era Evita Capitana. No es casual ese mote, porque la que llevaba la pelota bajo la suela, en el barro, no desde el banco de suplentes, era Eva. Es muy interesante lo que nos está contando y reflexionando Martín Ripari en este 7 de mayo, día del 102 aniversario del nacimiento de Evita. Lo que decíamos hace un instante, Martín, te propongo escuchar el discurso del renunciamiento. Vamos a situarnos en 1951, en ese acto, en ese cabildo abierto convocado por la CGT, se le pide a Evita que asumiera la candidatura a vicepresidenta en las elecciones que tendrían lugar el 11 de noviembre de ese año. De esas elecciones hay una foto dramática que es Evita votando, con todo lo que implica, ¿no? Las mujeres votando en la Argentina, por primera vez Evita votando desde la cama de su internación, estaba enferma ya, y hay un testimonio que alguna vez lo contó David Viñas, antiperonista, pero que supo comprender luego la esencia del peronismo y comprender el momento histórico, que en ese momento estaba haciendo el servicio militar y fue uno de los que acercó la urna para el momento de la votación de Evita. Mirá lo que son las paradojas de la historia. Pero antes de eso, en este testimonio que vamos a escuchar ahora, Evita anuncia que renuncia a los honores pero no a la lucha. Ellos saben bien que antes del general Perón vivían en la esclavitud, que fue el general Perón que los reivindicó social, moral y espiritualmente, y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los antipatrias todavía no están derrotados, que de sus guaridas asquerosas
sino que ellos relegaron a un segundo plano a la mujer. A ellos les duele que Eva Perón se haya dedicado al pueblo argentino. A ellos les duele que Eva Perón, en lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas, haya dedicado la cola, las noches y los días a mitigar dolores y desear vida. Todo lo que hice, no lo hice nunca por ocuparme de una posición política en mi país. Es que estando el general Perón en el gobierno, el puesto de vicepresidenta no es más que un honor. Y yo aspiro nada más que al honor del cariño de los humildes de mi patria. Con la plenipotencia espiritual que tanto descabezado de la patria, os proclamo, antes que el pueblo os vote, el 11 de noviembre, presidente de todos los argentinos. Esa es la palabra de Evita, Martín. El día, no del acto, porque este discurso se emite por radio, el día del acto, no me acuerdo, no sé si el dato lo tenés presente. El 22 de agosto del 51 fue el Cabildo Abierto. Claro, pero ella no habló ese día. Sí, claro, no exactamente. recuerdo la fecha, sí. Este testimonio es de unos días después, en un discurso por radio, donde pronuncia ese renunciamiento. El contrafáctico de la historia nos indica y nos lleva a pensar qué hubiera ocurrido con Evita candidata y Evita vicepresidenta, pero bueno, eso es parte de una suposición que no ocurrió. Lo real es que asume luego Hortensio Quijano, que termina falleciendo. De hecho, algún tiempo después hay una elección a vicepresidente en la Argentina, inédita, nunca la había habido y tampoco volvió a haber, para elegir el reemplazante del que había sido el vicepresidente del primer mandato de Perón, que era Hortensio Quijano. Ahora vuelvo a Evita y vuelvo a esos 33 años que tenía, 32 cuando renuncia. Digo, otra vez el dato, ¿no? Los meses serían dramáticos de ahí en adelante, porque ya entrados en el 52 aparece el desenlace con toda la imagen que hay en esa película que citabas, en Eva Perón. Se ve también claramente en ese enorme papel de Esther Goris el deterioro que ella tuvo, pero al mismo tiempo la voluntad que le imprimió a sus últimas apariciones. Da pena, da mucha pena ver esas imágenes de Eva tan demacrada, tan disminuida físicamente, pero al mismo tiempo da más pena todavía saber que lo único que no tenía disminuido era su intelecto, porque ella era plenamente consciente de lo que le estaba pasando y sin embargo no renunciaba a su puesto de ley. De hecho, hay un discurso que es aquel discurso fenomenal, creo que es uno de los últimos que da, cuando dice que aunque dejaron el camino girones de su vida, sabía que el pueblo iba a levantar su nombre y llevarlo como bandera de la victoria, que fue en ocasión de la asunción de la segunda presidencia de Juan Domingo Perón a fines del año 51. Cobra mayor fuerza todavía la figura de Eva por el hecho de haber muerto tan joven, y cobra trascendencia porque lo marcaste muy bien vos en la introducción. Una mujer que con solamente 6 años de activa vida política, 6 años, del 46 al 51, porque ya después con Perón asumido en la segunda presidencia ya Eva desaparece de la escena pública porque no podía hacerlo desde una cuestión de presencia física. Yo no tenía forma de poder sobrevivir a eso y de hecho no lo hizo. Pero ese impacto que generó el surgimiento de la figura de Eva Duarte de Perón en esa porción del siglo XX fue la gran bisagra histórica de la Argentina. Porque fue no terminar, pero sí quebrar la hegemonía de las clases opulentas o más pudientes, más poderosas, en detrimento de las más populares y más postergadas. Hay algunos errores estratégicos en la planificación de industrialización del país por parte del régimen peronista, porque es cierto, uno recorre Barracas, recorre Munro, recorre muchos lugares del Gran Buenos Aires y de la capital federal, a lo mejor algunos sectores del barrio de Montecastro, Villa del Parque, donde hay cascos de fábricas abandonadas, fábricas quebradas que nunca pudieron volver a levantar sus persianas. El error estratégico es no haber hecho eso en otros lugares de la Argentina, no haber poblado de fábricas el país, no solamente Buenos Aires. Pero más allá de eso, que no deja de ser un dato importante, la realidad es que estas clases populares postergadas se vieron igualadas socialmente con aquellos que los miraban por encima del hombro gracias a ese plan de industrialización que generaba puestos de trabajo por todos lados y que generaba que las clases postergadas se transformaran en clase media. Eva fue la gran abanderada de la creación de la clase media en Argentina. Y esa clase media, algunas veces más valorada y otras veces no tanto, sigue estando como huella, sigue figurando como huella indeleble de lo que hizo Eva Perón como motor del campo social del proyecto peronista de los años 40. Ese es el sello indeleble de Eva.
y todavía sigue estando, porque nosotros, Pablo, vos, yo, con los que nos codeamos día a día, podemos dar testimonio de eso. Nosotros somos la clase media y somos paridos por ese útero en el cual, luego de parir una nueva Argentina, le costó un cáncer a ese útero, y ese útero se llevó la vida de él. Es súper interesante lo que nos cuenta Martín, porque además nos permite esa mirada a entender mucho de lo que nos pasa hoy como sociedad. Ahora, en un instante, vamos a escuchar la segunda parte de los audios que tenemos preparados, que es el discurso final de Eva Perón, pero hagamos, Martín, una línea también pensando en lo que ocurrió tras la muerte de Evita. Obviamente en julio volveremos a abrir la ventana de Eva Perón en la historia argentina, es una fecha emblemática. El año que viene, cuando sean los 70 años, un número redondo, obviamente esto va a adquirir otra importancia, pero después de ese 26 de julio, el tal vez velorio más conmovedor que se hayan vivido por estas tierras, un puñado de ellos, pienso en el propio Juan Domingo Perón en el 74, pienso en Néstor Kirchner en 2010, pienso en Diego Armando Maradona hace apenas unos meses. Ese velorio de Eva Perón también, que implicó, por ejemplo, que se acabaran las rosas en toda América del Sur, que duró un montón de días, fue el prólogo a una lamentable saga, un capítulo lamentable de odio, de revancha, que tuvo que ver con la propia Evita y su cuerpo, el peregrinar, el robo del cuerpo y todo lo que eso implicó, ¿no? También, que es parte de esta historia que estamos contando hoy. Sí, hay un dicho muy sabio que dice que no tenés que herir lo que no podés matar. Y cuando vos herís de gravedad, pero sin matar, a una clase opulenta, poderosa, y que es la dueña de las armas, y es la dueña de la tierra, y es la dueña de millones de voluntades genuflexas que se ven deslumbradas por los flashes que genera el dinero de los poderosos, pasa lo que pasó después de la muerte de Eva, pasa lo que pasó el 16 de junio del 55, o lo que pasó en los basurales de José León Suárez en el 56, o lo que pasó el 24 de marzo del 76. Fueron todas revanchas que se vieron fomentadas por el gesto de amor de una mujer hacia un pueblo que, si no era Eva, iba a ser otra. Si no era Perón, iba a ser otra. En algún momento la voluntad popular iba a quebrar ese pie que tenía, el tobillo de ese pie que le oprimía la nuca al pueblo. Fue Eva, fue Perón. Y como no pudieron plasmar en un lapso mayor de tiempo que los 9 años y pico, porque ni siquiera llegó a 10 años, el mandato del general Perón, un mes antes del 17 de octubre, se tuvo que ir del país, del 17 de octubre del 55, digo. Como no se pudo hacer de eso una línea de tiempo más amplia, más larga, la represalia no iba a tardar en volver, en llegar. Y tal es así, creo que lo hemos recordado en alguna de las emisiones, en alguna de nuestras columnas, aquel decreto de Pedro Eugenio Aramburu prohibiendo total y absolutamente todo vestigio de expresión peronista, ya sea gráfica, oral, escrita, televisiva, en el caso de que existiese la televisión, que todavía no existía en realidad como algo masificado. Ya existía, pero no era como la radio que la tenía todo el mundo. Claro. Esa es la prueba más inequívoca de que no estaba errado el camino por el que habían decidido transitar Perón primero y Eva después. Cuando vos generás en las clases poderosas una reacción como la que se manifestó en ese momento, y como todas las que se fueron manifestando desde el 55 en adelante, podemos hablar de la Revolución Argentina, del derrocamiento de Ilia, del golpe de Estado del 76, de los intentos de sublevación cara pintada a mediados del gobierno de Alfonsín. Podemos hablar de la traición peronista en manos de Menem, o de la locura neoliberal de Macri. Todas esas son reacciones contra el campo nacional y popular que nunca dejó de existir, que nació inicialmente con Leandro Alem, con el radicalismo de fines del siglo XIX,
que se empezó a plasmar con Irigoyen y que terminó de consolidarse con Perón. Ese campo nacional y popular, que tuvo algunos momentos de debilidad muy importantes, pero que de Perón en adelante edificó y solidificó bases como para que no desaparezca el campo nacional y popular, y sobre todo no desaparezcan los derechos que quedaron como consecuencia de esa epopeya. El artículo 14 de la Constitución es prueba suficiente de lo que estamos hablando. Es Martín Ripari. Déjame, antes de escuchar el último audio que tiene que ver con el discurso del final, el último discurso de Eva Perón, de quien hoy estamos recordando el 102 aniversario de su nacimiento, abrir un pequeño asterisco cultural para acercarnos. Vos la mencionaste en un momento, la película Eva Perón de Juan Carlos de Sanso con Esther Goris, Víctor Laplace. Sumamos Juan y Eva de Paula de Luque, con Osmar Núñez, Julieta Díaz, haciendo también brillantes papeles representando a Perón y a Evita. Sumamos el libro Santa Evita de Tomás Eloy Martínez. Sumamos el cuento Esa mujer de Rodolfo Walsh. Digo, algunas pistas para meternos un poco en toda esta historia que hoy nos está contando Martín de los 102 años de Evita, de su historia, de su permanencia fundamentalmente, de su vigencia, de las ideas y de la marca que es identidad argentina a esta altura. Sumo un elemento periodístico cuando en el diario Clarín se hacía otro tipo de periodismo y María Seoane dirigía el suplemento Zona, una enorme investigación en torno a el derrotero que tuvo el cadáver de Eva Perón, que finalmente termina regresando a la Argentina en la década del 70 y hoy sus restos descansan en Recoleta, siendo del cementerio tradicional de la Recoleta el punto más visitado por argentinos y por turistas. Digo todo esto para completar un poco cómo acercarnos, sobre todo a las nuevas generaciones, a la figura de Evita, desde el arte, desde la cultura, desde la investigación y por supuesto a partir de lo que nos cuenta Martín Ripari. Escuchamos, Martín, ¿te parece el último discurso de Eva Perón? Mis queridos descansados, yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mi cerdo. Es el amor de este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descansado vale más que mis descansados. Yo les agradezco por todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Y por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Les pido una sola cosa, y estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegaré a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí, mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Qué palabras sentidas que las generaciones que han vivido esa época todavía tienen presente, ¿no? Esa vibración, Martín, esa presencia de radioteatro, inclusive pensando en el origen artístico de Evita a la hora de comunicar tanto dramatismo, y me quedo también con una de esas imágenes, ¿no? El dolor de un pueblo que, viste que a veces decimos, Martín, los pueblos no se equivocan, qué sé yo, a veces uno cree que los pueblos metemos la pata, pero con algunos sentimientos, definitivamente, para saber dónde está la realidad, tenés que ver hacia dónde lloran los pueblos, ¿no? Hay que
ubicar también cada momento en su debido tiempo y espacio y tratar de interpretar el momento en que se pronunciaban palabras como estas que acabamos de escuchar. Y la realidad es que en ese momento se vivía, esto no lo digo yo más allá de una sensación personal, sino por gente que me lo cuenta, gente que ha vivido esa época. Y era una época donde se respiraba alegría, porque cuando vos tenés a un pueblo activamente trabajando, que se siente parte del círculo virtuoso de la producción, porque el consumo interno también es eso, la generación de trabajo genera consumo interno, y genera que haya plata en la calle, y genera que haya gente con plata, y genera que haya gente contenta de poder trabajar y gente contenta de poder comprar, de poder consumir, de sentirse gente, justamente, que puede ser parte del mundo, no de ese mundo al que nos quieren volver a meter o en el que nos quisieron volver a meter en los últimos tiempos, sino del mundo verdadero, del que el trabajador se siente digno de ser tal, de ser trabajador, de aportarle algo a la sociedad, de que esa mesa donde vos estás tomando el mate a la tarde en tu casa, sea vista por mis ojos que fui el que la hizo y el que te la vendió, no porque te la vendí, sino porque la fuerza de mi trabajo queda grabada para siempre en esa mesita donde vos estás tomando el mate. O en el pibe que le queda la marca del bigote de leche, o que le quedaba la marca del bigote de leche cuando yo era chico, me acuerdo de haber visto el último tambo casero embragado, y saber que el tipo que me había vendido la leche estaba contento de haberla ordeñado él, y que yo me había manchado la cara con la gordura de esa leche sacada a mano de la teta de una vaca. Ese trabajo, ese consumo interno, esa producción nacional, esa idea del proyecto ICI de industrialización por sustitución de importaciones, era inyectar dignidad al país. Y esa dignidad se le inyectó el peronismo. Con Perón, que fue el gran promotor de los proyectos políticos, y con Evita, que era la que cuidaba que esos proyectos políticos pudieran realizar. Fueron, son y serán los grandes íconos, símbolos de la unidad y del trabajo de la Argentina. Y tan grandes son sus sellos que para los que somos contemporáneos al kirchnerismo, para nosotros, los kirchneristas, Néstor es nuestro Perón y Cristina es nuestra Eva. Impecable síntesis en el final. A 102 años del nacimiento de Eva Duarte, a 102 años del nacimiento de Evita. Lo contó Martín Ripari, lo repasamos en Puro Contenido. Un abrazo enorme y nos vamos, Martín, con el gran Ignacio Copani. Abrazo grande, Pablito. María Eva nació en Los Toldos, no en un estudio de filmación. Supo beber del dolor de todos, no solo cuando se alzó un telón. Nos vamos a despedir. Puro Contenido va llegando a su fin cuando son casi las 4 de la tarde y nos vamos a volver a reencontrar el próximo lunes a partir de las 14. Y ahora se van a quedar, por supuesto, en Radio Cooperativa con Última Parada, con Pablo Ramich y equipo, y durante todo el fin de semana aquí en la 770. Hoy Gastón Tiburcio y Matías Banerio a distancia, Flavio Blanco en la operación técnica, mi nombre es Pablo Mercau, esto fue Puro Contenido, muchas gracias por habernos acompañado, que tengan un buen fin de semana y como decimos siempre, a seguir cuidándonos, que para todo esto aún falta un tiempo largo y lo vamos a ir superando todos juntos. Tanta devoción, María Eva se fue en invierno, Evita no. Sabe un coreógrafo en Londres de esta historia, que sabe del beso que esconde nuestra memoria, de los abrazos descamisados de un país sembrado de dignidad, semilla de vida que un día florecerá. María Eva nació en Los Toldos, no en una ópera de ficción. Después Evita en los barrios rotos, por cada fábrica renació. Eva no es un cuento, es revolución. María Eva nació en Los Toldos, Evita en vos, que sabe un coreógrafo en Londres de esta historia, que sabe del beso que esconde
nuestra memoria de los destierros, de los agravios, de los hermanos que hoy no están, por ir tras su huella y sus pasos de libertad. Dame el sol de tu ternura, enséñame a no aflojar. Soy uno entre millones en los que vuelve Eva y sus razones una vez más. Tu privilegiado fui, me diste un tiempo feliz y leyes para seguir. Yo, después del año 2000, aunque no te conocí, te quiero desde que nací. ¿Qué sabe la crítica en Broadway de esta historia? Del verso y la música que honran nuestra memoria. Las marquesinas y las vidrieras un día brillan, otro no están. En mi país la bandera de Eva es inmortal. ¿Qué sabe un coreógrafo en Londres de esta historia? ¿Qué sabe del beso que esconde nuestra memoria? De los destierros, de los agravios, de los hermanos que hoy no están, por ir tras su huella y sus pasos de libertad.